Buenas noches, Viviana. Buenas noches con todos. Patricia, buenas noches, Israel. Esperemos un momentito y empezamos, claro. Un minuto más y empezamos clases, por favor, de ciencias sociales. Listos, ¿cómo están? Buenas noches, queridos estudiantes, ¿cómo les va? Un gusto. Por favor, que alguien me ayude en qué clase nos quedamos la última vez de ciencias sociales, por favor. Que alguien me ayude. Levante la manito. Mari Pastillo, por favor, le doy la palabra. ¿En qué nos quedamos? Doctor, buenas noches con todos. Quedamos en triunfo del fascismo. Triunfo del fascismo. Ya, muchas gracias. Muy amable, Mary. Tiene puntos extras en el próximo. Muchas gracias. Listo. Ya. A ver. Ya, ponemos como título fascismo y su integración mundial. Fascismo
y su integración mundial. Fascismo y su integración mundial. Fascismo y su integración mundial. Fascismo y su integración mundial. Ponemos lo siguiente, ¿ya? Ya ponemos, en otros países europeos, en otros países europeos, en otros países europeos, en otros países europeos, como Bulgaria y Rumanía, como Bulgaria y Rumanía, como Bulgaria y Rumanía, también surgieron, también surgieron, también surgieron tendencias, también surgieron tendencias afines al fascismo nacionalista, afines al fascismo nacionalista, afines al fascismo nacionalista, afines al fascismo nacionalista. Punto seguido. En Japón, el nacionalismo, en Japón, el nacionalismo, en Japón, el nacionalismo en Japón, el nacionalismo articuló una alianza, articuló una alianza, articuló una alianza, articuló una alianza para la cual, articuló una alianza para la cual el objetivo principal, para lo cual el objetivo principal el objetivo principal era mantener un proceso, era mantener un proceso de alianza entre las élites económicas, proceso
y alianza entre las élites económicas, entre las élites económicas, entre las élites económicas y las fuerzas armadas, y las fuerzas armadas. Y las fuerzas armadas. Coma, que tomó el poder y emprendió, que tomó el poder y emprendió, que tomó el poder y emprendió una carrera expansionista, una carrera expansionista, una carrera expansionista en Asia, en Asia, en Asia. Punto aparte. En todo el mundo se fue consolidando, en todo el mundo se fue consolidando, en todo el mundo se fue consolidando en todo el mundo se fue consolidando un eje fundamental, un eje fundamental de países, de países, de países de orientación, de países de orientación, de países de orientación nazifascistas, 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 nazifascistas que desafiaron el predominio, que desafiaron el predominio, que desafiaron el predominio, que desafiaron el predominio que desafiaron el predominio colonial de Gran Bretaña, 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 Francia, Francia y otros países europeos, Francia y otros países europeos, y otros países europeos, y otros países europeos
y Estados Unidos. Y Estados Unidos. Punto seguido. La carrera armamentística, la carrera armamentística, la carrera armamentística, la carrera armamentística se intensificó, la carrera armamentística se intensificó, la carrera armamentística se intensificó y muy pronto surgió, y muy pronto surgió, muy pronto surgió el peligro de una nueva guerra mundial, de una nueva guerra mundial, una nueva guerra mundial, de una nueva guerra mundial. Vamos a ver un videito, por favor. Les voy a transmitir este videito para poderlo ver. ¿Ya? Voy a poner. Durante la primera parte del siglo XX, en Europa Occidental se desarrolló un movimiento político totalitario caracterizado por el uso sistemático de la violencia y que se convertirá en una de las razones que provocarán el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el fascismo. Este movimiento político surgió en Italia luego de la Primera Guerra Mundial de la mano de un líder político conocido como Benito Mussolini, quien gobernó Italia entre los años 1922 y 1945. Aunque en las ciencias políticas no existe una única forma de concebir el fascismo, de manera general lo podemos definir como un movimiento político de carácter totalitario que rechazaba la democracia liberal y empleaba la violencia para conseguir sus objetivos, exaltando valores como la nación o la raza y discriminando a los grupos minoritarios. Los gobiernos fascistas del siglo XX se caracterizaron por concentrar el poder en las manos de un líder supremo, al cual se le debía obediencia absoluta y se lo consideraba infalible e incuestionable. También, este tipo de gobiernos rechazaba al sistema democrático. Por eso, el partido de gobierno era el único partido político que estaba habilitado para participar legalmente en la vida política del país. Además, el fascismo utilizaba la violencia para perseguir y reprimir a los que se oponían a sus políticas. Por esto, exaltaban a la institución militar y al papel que ésta debía cumplir para mantener el orden dentro de la nación. Aparte, promovía una ideología colectivista, en la que la voluntad colectiva de las masas estaba por encima de las libertades de los individuos. De hecho,
los fascistas creían que los grupos minoritarios eran un obstáculo para poder construir una nación fuerte y unida. Por eso se dedicaron a perseguirlos. Y finalmente, los regímenes fascistas se preocuparon por controlar la educación y los medios de comunicación, pues a través de ellos buscaban manipular a la población, convenciéndolos de la importancia de seguir las ideas fascistas. El nacimiento del fascismo ocurrió en Italia, en una época en la que esta nación estaba atravesando una situación muy complicada. Y es que, después de la Primera Guerra Mundial, Italia tuvo que enfrentar una terrible crisis económica, ya que la guerra había costado mucho dinero y un gran número de soldados italianos habían perdido su vida en ella. Así que, pronto, la inflación y el desempleo comenzaron a amenazar a la población italiana. Por si fuera poco, muchos italianos quedaron inconformes con los resultados de la guerra, pues aunque gracias a ella Italia había obtenido nuevos territorios, no obtuvo todos los territorios que deseaba. Es por esto que los italianos se sintieron estafados por los otros vencedores de la guerra, a quienes acusaban de darles recompensas injustas. Usted es profesional ecuatoriano y está buscando cómo inmigrar legalmente a los Estados Unidos. ¿Qué desea tener? Mientras todo esto sucedía, los grupos socialistas italianos fueron creciendo rápidamente. Esto provocó que las ciudades y los campos se llenaran de protestas de obreros y campesinos. Pronto, en el país estalló la violencia, así que se produjeron numerosos enfrentamientos entre distintos grupos sociales y políticos. De manera que después de la Primera Guerra Mundial, el panorama italiano estaba caracterizado por los problemas económicos, el malestar social y los enfrentamientos políticos. Justamente fue en ese momento que surgió el fascismo, un movimiento político que se aprovechará de la difícil situación que atravesaba el país para lentamente ir ganándose el apoyo de la población italiana. El fundador del movimiento fascista fue un líder político italiano llamado Benito Mussolini. Él inició su carrera política como un dirigente socialista, pero fue expulsado del partido por apoyar la participación de Italia en la Primera Guerra Mundial. Pronto, Mussolini abandonó sus antiguas ideas, pues se dio cuenta que para llegar al poder debía aprovechar el profundo malestar social que existía en la Italia de su época. Fue por esto que decidió fundar una nueva agrupación política llamada el Fascio di Combattimento, una agrupación que se convertirá en el núcleo del fascismo. Este nuevo movimiento político tendrá una postura anticomunista, un fuerte discurso nacionalista y promoverá las actividades en contra de las huelgas. Todo esto combinado con el uso de la fuerza bruta. Así, los grupos fascistas, por medio de la violencia, disolvieron las huelgas y las protestas, al mismo tiempo que realizaban numerosas persecuciones políticas. De esta manera, poco a poco, fueron convenciendo a muchos italianos de que sus métodos violentos eran la única forma que existía para recuperar el orden en el país. Progresivamente, muchas personas se fueron integrando a los grupos fascistas, así que este movimiento se iba haciendo cada vez más poderoso. Finalmente, en el año 1922, los fascistas decidieron hacerse con el poder. Mussolini amenazó al gobierno con marchar sobre Roma si estos no le entregaban el poder. Ante estas amenazas, el gobierno del rey Víctor Manuel III no tuvo más opción que ceder y nombrar a Mussolini como primer ministro de Italia. Desde su nueva posición, Mussolini preparó a los fascistas para que obtuvieran una contundente victoria en las elecciones parlamentarias del año 1924, una victoria que consolidó el gobierno de los fascistas sobre Italia. Luego de esto, el régimen fascista italiano llevó a la práctica medidas autoritarias. Crearon
una serie de leyes para controlar a los medios de comunicación. Al primer ministro le otorgaron el poder de legislar por decreto. Disolvieron a los partidos políticos que se les oponían y elaboraron un programa educativo que buscaba moldear las ideas de la población y promover la militarización de los jóvenes. Desde Italia, el fascismo, poco a poco, se fue expandiendo hacia otros países de Europa. En Alemania, el Partido Nacional Socialista creará un régimen totalitario marcado por el autoritarismo, la violencia, el antisemitismo y el ultranacionalismo. Ellos gobernarán al país entre los años 1933 y 1945. En Rumania, un movimiento fascista conocido como la Guardia de Hierro hará vida en el país entre 1927 y 1945, hasta que fue disuelto después de un fallido golpe de Estado. En España surgieron numerosos grupos fascistas durante la Guerra Civil que se desarrolló entre 1936 y 1939. Más adelante, el militar Francisco Franco creó un régimen autoritario con identidad propia, pero llevando a la práctica algunos elementos del fascismo, como el unipartidismo, una política económica centralizada, una fuerte represión y la utilización de símbolos para evocar los sentimientos nacionalistas. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por la historia del fascismo, un movimiento que sin lugar a dudas marcó el desarrollo del siglo XX europeo. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos. Listos. ¿Qué entendieron ustedes sobre el fascismo? Que hemos visto en algunas clases. ¿Qué entendieron? Levante la manito. ¿Qué entendimos sobre el fascismo? Levante la manito, ¿ya? ¿Qué es lo que entendimos sobre el fascismo? ¿Qué criterio tienen ustedes sobre esta ideología política, económica, social del fascismo? No se olviden que primero se creó el socialismo y después viene el fascismo, ¿no? Socialismo, primero fue el comunismo, pues socialismo, ahorita el fascismo, ¿no? Israel, por favor, díganos. Ahí me escuchan, pues, doctor, Sí, bueno, compañero. Ya, el fascismo era como, más o menos, el fascismo es como la dictadura, o sea, todo es por medio de represiones, por medio del poder, se toman los poderes por medio de la fuerza, los poderes políticos en estos casos, ¿no? correcto. Ujú. Correcto, muy Se bien, toma el señor. poder por la fuerza. Correcto, muy bien, señor Israel. Muchas gracias. Tiene 2 puntos extras. ¿Alguien más? Que me ayude, por favor. ¿Qué es lo que entendió del fascismo? ¿Qué es lo que pudimos entender sobre la situación del fascismo dentro de nuestra sociedad? Marcelo, por favor. ¿Ya le prendí su micrófono? ¿Qué fascismo? Díganos, por favor. Profe, buenas noches. Buenas noches. Díganos, por favor. Profe, no sé si me escucha. Sí, le escuchamos claro. Díganos, por favor. No sé si me equivoco, me va a disculparme. No se preocupe, tranquilo, estará equivocado. El fascismo de mi parte, como estudiante, sería mantener un objetivo principal entre la sociedad, la amistad y, y tener mucha sociedad de mi parte, sería así. Ya. Ya listo. Muchas gracias. Muy amable, señor Marcelo. Gracias, profe. Un puntito extra por actuación. Vamos, otro compañero que nos pueda ayudar, por favor. Que nos ayude. ¿Qué entendió sobre el fascismo? ¿Alguien más? ¿No? ¿No hay nadie que actúe en clases? A ver, vamos a Rolando Velasco, por favor.
¿Ya está prendido su micrófono? ¿Listo? A ver, ahí está prendido su micrófono, ¿no? ¿No se le prende? A ver, permítame un segundito. Ya no le aplaste nada y yo ya le prendo ahorita. Buenas noches, ahí sí ya valió. Ya. Bueno, en sí creería que es el cambio, podríamos decir, de pensamiento de la Unión Europea, sería en este caso, o los países europeos. Ya, correcto. Pero ¿a qué entendió? O sea, aparte de eso, de la unión y demás situaciones, ¿qué es lo que entendió tal vez? ¿A qué, cómo se refería o qué pensamiento ideológico tenía el fascismo dentro de Europa? Ah, no sé si llamarlo prepotencia, llamarlo eh, ideologías personales, Ya, eh, como estados en sí, que es solo que será una persona que quería ser dueño y gobernante de toda la Unión Europea. ya, correcto, muy bien. Gracias, Rolando. Tiene 2 puntos extras en la cuestión. Vamos, Gracias. Patricia. Gracias a usted. Patricia Lucas, vamos. ¿Qué es lo que entendió del fascismo? ¿Qué es lo que comprende sobre esta situación ideológica, política, económica, social del fascismo? Díganos. Le escuchamos claro y fuerte. No, no le escuchamos. No le escucho. Ver si le hace el volumen. A ver, permítame un segundito. Ya, ahí hablé. No, no se le escucha. No se le escucha nada, Patricia. Nada, nada. Déjeme otra vez de ver si le puedo prender el micrófono. Ya, ahí puede hablar. No, tal vez que está apagado su micrófono, Patricia. Yo ya le tengo desbloqueado. No sé si su celular, apéguese más al teléfono, no sé si, o a la computadora, no sé. No, no se le escucha nada. No. Bueno, para la próxima, compañera Patricia. ¿Alguien más que quiera actuar en clases, por favor? ¿Alguien más que tenga algún conocimiento o que entendió sobre la situación del fascismo en el mundo? Desde dónde parte y demás situaciones, ¿no? ¿Qué entendieron sobre el fascismo? No le escuchamos todavía, Patricia. No. Vamos, nadie más. Solo hay 4 estudiantes en la clase y los otros compañeros están dormidos. Solo 4 ha habido. Ha habido Patricia, Lucas, Marcelo, Israel y Rolando. Solo 4 compañeros ha existido en la clase. Nadie más. Todos tienen menos 5 puntos entonces. ¿Mm? No, no se arriesgan. Despiértense, vamos. Yo sé que es martes, pero vamos, despiértense. Despertémonos un poquito. Despertémonos un poquito. A ver, no nos olvidemos que tenemos que estudiar, mis estimados estudiantes, porque si no, imagínense, solo estamos calentando el puesto de la mesa, ¿no es cierto? Entonces vamos a estudiar. Yo sé que, miren, no se les manda ni deberes ni nada, entonces por favor, la actuación en clase es muy esencial para que ustedes también participen, tengan el conocimiento y demás, porque si no, no van a tener conocimiento y se va a complicar peor, ¿sí? Entonces, por favor. A ver, se animó Mary Pastillo, vamos. Bien, felicitaciones, vamos. Mary Pastillo, ¿qué entendió sobre la ideología social, económica, política del fascismo? No, no se le escucha. No se le escucha, ¿verdad? ¿O solo yo soy yo? No, ¿es cierto? A ver, le voy a volver a prender el micrófono. Entonces creo el sistema. A ver, ¿ahí puede hablar? A ver, voy a desbloquearles a todos mejor, ¿ya? Para ver si eso es. Ya, a ver, préndale usted mismo su micrófono. Ahí, tal vez. Eso, ahí sí. Ya, Ahí, díganos. ya. A ver, en lo poco que yo comprendí que el fascismo ocurrió después de la Primera Guerra Mundial que sucedió en Italia. ¿Ya?
O sea, es como que, o sea, una ley que crearon después de la guerra. Ujú. Ya, correcto, muy bien. Sí, sí, muy bien, Mary. Tiene 2 puntos extras. Y ahora sí le doy la palabra a Patricia Lucas. Ojalá que no se haya olvidado lo que nos iba a decir. Ahora tiene 2 puntos extras, ¿no, Mari? Ayúdanos, Patricia. Buenas noches, profe. Ahora sí se le escucha. Creo que ha sido un fantasma, me estaba bloqueando el teléfono. A ver, díganos. Bueno, profe, yo la verdad es que lo poquito que puedo entender es que Lo el poquito, fascismo ¿no? Tiene que entender es un mucho, ¿no? movimiento social, un movimiento político y social, Ya, que esto sucedió, las consecuencias sucedieron desde la Primera Guerra Mundial. ya, antes de la Primera Guerra Mundial. Ya, Sí, correcto. Pero ¿y por qué se da este pensamiento? ¿Por qué cree usted que comienza a surgir este pensamiento fascista? ¿Por qué motivo? por por, Por, ¿no? por ¿cómo se llama? Por los nuevos mandatarios, presidentes, no sé, de cada país. Ya, ya, correcto, ¿cierto? Ya, bueno, muchas gracias, Patricia. Tiene 2 puntos. Gracias. Bueno, el fascismo, si nos ponemos a analizar la situación, comienza a nacer desde las circunstancias lamentables de el autoritarismo, ¿no? El fascismo es la autoridad, el autoritarismo de dictadura militar, ¿sí? Mire, Benito Mussolini era un ex militar, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí comienza el fascismo a tener este tipo de circunstancias. ¿Por qué? Porque lo que hace es que eh, la sociedad como tal, con comienza el tema del comunismo y el socialismo, los militares ven que se está generando una cierta división dentro del poder estatal. ¿Qué es dentro del poder estatal? Del Estado como tal, ¿cierto? Muchas huelgas, muchas vainas. Entonces comienza un grupo militar a decir, nosotros también tenemos voz y voto. Entonces salgamos a cogernos del poder. Se salieron a coger el poder y comenzó a generar una extrema violencia, ¿no? Eliminaron partidos políticos, eliminaron gente que iba en contra de ese gobierno, entonces el fascismo es extremo, ¿sí? Por eso no sé si le han escuchado que dicen lazo fascista, ¿ya? Porque el fascismo parte desde la cúpula militar, ¿ya? Y no nos olvidemos que este gobierno está apoyado por la cúpula militar, ¿sí? Si nos damos cuenta, miren, desde ahí nace el mencionado fascismo, ¿no? De la cúpula militar que quieren optar por el poder estatal, ¿sí? Listos, mis queridos estudiantes, ponemos como título para la próxima clase, ideología nazi, ideología nazi, ideología nazi, ideología nazi. Listo, mis queridos estudiantes, nos vemos la próxima clase.